Listo, entonces el tema de la clase de hoy es la naturaleza de la luz, el espectro electromagnético y los espectros atómicos. Como objetivos vamos a tener dos. El primero, caracterizar las diferentes ondas a partir de su frecuencia, longitud de onda y energía. Y el segundo, identificar las diferencias que existen entre los espectros atómicos de diferentes elementos a partir de datos bibliográficos. Entonces, antes de comenzar con el desarrollo de la clase, me van a responder algunas preguntitas. Entonces, ¿en qué consiste el modelo atómico de Thomson? Los electrones incrustados. Ya, a ver, pero completo. ¿Incrustados dónde o qué? A ver, ¿qué decía el modelo atómico de Thomson? Dos liñitas. O sea, nos decía que el átomo era una esfera más o menos cargada positivamente, o sea que en el interior estaban incrustados los electrones. Exacto, muy bien. Entonces, recordemos que Thomson decía que el átomo es una esfera cargada positivamente y que tenía incrustados los electrones, ¿no? Y recuerden que el número de cargas positivas debía ser igual al número de cargas negativas para que el átomo sea neutro. Según Rutherford, ¿qué forma tiene el átomo? Plantea un sistema planetario en el que los átomos orbitaban al núcleo atómico. Los átomos orbitaban. Los electrones. Son los electrones, ¿no? Eso es los electrones. Ya, muy bien. Entonces, Rutherford estableció el modelo atómico nuclear, en donde el núcleo era la zona en la que concentraba la carga positiva del átomo. Los electrones se movían alrededor a distancias relativamente lejanas, ¿no? Entonces, se considera que el átomo está lleno de espacios vacíos, ¿no? Esa sería la forma del átomo. ¿Cuáles son las partículas fundamentales de un átomo? Protones, electrones y neutrones. ¿Alguien sabe qué es una onda? ¿O cuáles son sus características? Una propagación. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Y la longitud de onda se representa con la letra lambda y que tiene una cresta y un valle. Ya. Ya, bueno, justamente el día de hoy vamos a hablar sobre las ondas, ¿sí? ¿Y alguien sabe qué es el espectro electromagnético? ¿No? Entonces, bueno, también vamos a hablar sobre el espectro electromagnético. Entonces, la teoría que vamos a revisar el día de hoy, primero vamos a hablar sobre la naturaleza de la luz. Y vamos a hablar sobre algunas teorías que fundamentaron su naturaleza. Luego vamos a hablar sobre las características de las ondas electromagnéticas, como son la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad. Después vamos a ver la forma de cuantización de la energía. A continuación vamos a hablar sobre el espectro electromagnético y sus regiones. Y finalmente vamos a hablar sobre los espectros atómicos. Existen espectros
atómicos continuos, discontinuos, de absorción, de emisión. Y como un ejemplo vamos a ver las series espectrales del átomo de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esta clase es un poco introductoria para la siguiente, que será el modelo atómico de Bohr. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Listo, entonces primero vamos a hablar sobre la naturaleza de la luz. Bueno, para hablar sobre la naturaleza de la luz, tenemos que referirnos a dos teorías. La primera es la teoría ondulatoria, propuesta por Huygens en 1978, que estableció que la luz se propaga como una onda, al igual que el sonido. Esta teoría explica algunos fenómenos que tiene la luz, como son la reflexión y la refracción. Sin embargo, años más tarde, Newton propuso la teoría corpuscular de la luz, en la que explica que la luz está formada por partículas. Y esta teoría, de igual forma, permite explicar otros fenómenos de la luz, como, la reflexión, ¿sí? La refracción no, la refracción se da porque la luz se comporta como una onda, ¿sí? Aquí en vez de refracción sería el efecto fotoeléctrico. Esos dos fenómenos son explicados con la teoría corpuscular de la luz. Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir a la luz? ¿Qué es la luz? La luz se va a considerar que es una onda electromagnética que puede propagarse en el vacío. Entonces, Maxwell en 1873 estableció que la luz está formada por ondas electromagnéticas. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vemos que se propagan en un campo eléctrico y en un campo magnético. Esto es importante. Cuando hablamos de la luz, siempre va a estar emitiendo o transmitiendo energía, pero no masa, ¿sí? Entonces, cuando la luz se propaga, siempre involucra una emisión o transmisión de energía, no de masa. Bien, entonces, como ven, la luz no van a ser más que ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Entonces va a tener las propiedades de cualquier onda. Entonces, como alguien por ahí dijo, las ondas van a estar formadas por los puntos máximos de la onda, que se conocen como crestas, y los puntos mínimos de las ondas, que se conocen como bares. Entonces, nosotros vamos a hablar en este momento de 3 propiedades o características de toda onda. Entonces, la primera propiedad es la longitud de la onda, que se simboliza con lambda, que es la distancia que existe entre 2 crestas de 2 ondas consecutivas o entre 2 valles de 2 ondas consecutivas. Entonces, como ven, es una distancia, ¿no? Por lo tanto, la longitud de onda se va a medir en centímetros, en angstroms, en unidades de longitud. Otra característica que vamos a revisar es la amplitud. Y como ven, la amplitud también es otra distancia. La distancia que existe desde la mitad de la onda hasta la cresta o desde la mitad de la onda hasta el valle. ¿Ya? Como es otra distancia, también las unidades serían centímetros o angstrom. Y finalmente vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia, se simboliza con este símbolo, ¿no? Y esta propiedad indica el número de ondas que pasan por un punto determinado en un segundo. Entonces, las unidades de esta propiedad van a ser los hertz, que es igual a un ciclo sobre segundo. Y nosotros vamos a trabajar con esta equivalencia, que un hertz es igual a un segundo a la menos 1. ¿Ya? Un hertz es igual a un segundo a la menos 1. Listo. Entonces, estas van a ser las 3 propiedades que nosotros manejemos de las ondas. Entonces, para que vean cómo se relaciona la longitud de onda con la frecuencia o cómo se relacionan las 3, más bien dicho, vamos a ver
una simulación que está cargada en la página, en el aula virtual. Listo, entonces nosotros aquí vamos a ver un ejemplo de una onda. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo voy a tener las tres características de las ondas: la amplitud, la frecuencia y esta tensión. Esta tensión no va a ser más que la longitud de onda, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo aumente la amplitud de la onda? La dirección se propaga. La dirección se propaga. ¿Qué significa esto? De la onda. ¿Cómo la dirección se propaga? Las crestas y las bases se amplían. Exacto, entonces es como que va a aumentar la altura, ¿no es cierto?, de la onda. Entonces, fíjese, aumento la amplitud y aumenta la altura de la onda, ¿ya? Disminuyo la amplitud y disminuye la altura de la onda, ¿ya? Bien, pongamos en una intermedia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando fíjense, aquí tengo una longitud de onda alta, ¿no? Cuando yo baje la longitud de onda. ¿Se acuerdan qué era la longitud de onda? Va a disminuir la separación que tiene cada cresta. Ya, disminuye, ¿no es cierto?, la separación que existe entre cada cresta. ¿Y qué va a pasar con la frecuencia si disminuye la separación entre cada onda? Va a ser mayor. Aumenta, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso es lo que yo quiero que ahorita ustedes se den cuenta, que existe una relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda. Si yo disminuyo la longitud de onda, va a aumentar la frecuencia. Si yo aumento la longitud de onda, va a disminuir la frecuencia. Entonces, fíjense, vamos a disminuir la longitud de onda. Y como ven, es como que, bueno, aumenta el número de ondas que pasa por un punto determinado en un segundo, ¿sí? Entonces, si le bajo aún más, aumenta aún más la frecuencia, ¿no?, de estas ondas. Bien, entonces, al aumentar la frecuencia, ¿qué va a pasar con la longitud de onda? Bueno, pongamos en una intermedia. ¿Qué va a pasar con la longitud de onda cuando yo aumente la frecuencia? Disminuye. Ya, va a disminuir, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se estabilice un poco. Ya, entonces voy a aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda. ¿Ya? Si se fijan, disminuyó la longitud de onda. Disminuyó la frecuencia, aumenta la longitud de onda. ¿Ya? Entonces existe una relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda. Entonces esperemos ahí que se estabilice. Entonces, si ven la longitud de onda, ni siquiera logro ver la otra onda, ¿no? Ha aumentado tanto porque ha disminuido la frecuencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que se den cuenta con esta primera simulación. Bien, vamos a continuar con nuestra exposición. Entonces, como habíamos dicho,
se relacionan inversamente, ¿no? Aquí tenemos 3 ondas diferentes, una con alta longitud de onda, baja frecuencia, una media longitud de onda, media frecuencia, y una baja longitud de onda, alta frecuencia, ¿ya? Entonces, este símbolo que representaba, Anda. La longitud de onda. ajá, y este símbolo nu, La La frecuencia. frecuencia. la frecuencia, ¿no? Entonces dice que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Este símbolo que está aquí significa proporcionalidad. Como es inversa, ustedes tienen 1 sobre frecuencia. Si fuera directa, simplemente sería longitud de onda directamente proporcional sin el 1, ¿no? Bien, entonces para quitar esta proporcionalidad lo que se hace es incluir una constante, ¿ya? Entonces vamos a ver qué unidades, bueno, que más adelante se va a llamar C. Vamos a ver qué unidades tendría C para equilibrar esta ecuación, ¿ya? Entonces, nosotros veíamos que la longitud de onda, ¿en qué se mide? Centímetros. En centímetros, ¿no? La frecuencia, ¿en qué se mide? Hertz. Hertz o Ciclos. S de la menos 1. segundo elevado a la menor. ¿Ya? Segundo a la menor. Pongamos así, o lo que es igual 1 sobre segundo, ¿no? Listo. Entonces, esta constante C, ¿qué unidades debe tener? Metros sobre segundos. ¿Ya? Centímetros sobre segundos, ¿no es cierto? Porque este que está dividiendo pasará a multiplicar, entonces les queda centímetros sobre segundo. Entonces, esta C va a ser una velocidad. Como estamos hablando de la luz, va a corresponder a la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, C es la constante de la velocidad de la luz, ¿ya? Es la velocidad de la luz en el vacío y tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos o 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Yo aquí les recomiendo utilizar una de las dos cantidades, no trabajar con ambas, ¿sí? Entonces acostúmbrense a trabajar con una de ellas. ¿Por qué? Porque los ejercicios que se tratan de este tema involucran un montón de conversiones. Entonces, si ustedes trabajan bien con una de ellas, sigan trabajando con esa, solo con esa. Entonces, yo me he acostumbrado a trabajar con esta velocidad de la luz en centímetros sobre segundo. Pero si ustedes quieren trabajar con esta otra, también lo pueden hacer y deben sacar los mismos resultados. Entonces, nosotros vamos a tener que toda radiación electromagnética cumple que la longitud de onda por la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz, a la constante, ¿no? C. Entonces, esta va a ser la ecuación que ustedes tienen que aprender y que van a aplicar para resolver los ejercicios. Y aquí ustedes tienen una diapositiva que muestra algunas unidades de medida de las magnitudes de energía y de longitud. Más adelante vamos a referirnos a la energía de la luz, pero ahora nosotros hemos visto la longitud, ¿no es cierto? Entonces aquí, recuerden, cuando hablamos de energía, hablamos de electronvoltios, de hercios, de joules y de calorías. Todas estas son unidades de energía y aquí ustedes tienen las diversas equivalencias. Mientras que cuando hablamos de longitud podemos expresarla en Armstrong, centímetros, metros, nanómetros, etc. ¿Ya? Entonces estas van a ser las equivalencias que más utilicemos durante las transformaciones. Entonces, como recomendación, tener cuidado de trabajar siempre en un mismo sistema de unidades y practicar conversiones, ¿sí?
Bien, entonces aquí vamos a tener un ejemplo, dice. La longitud de onda de la luz verde del semáforo es de alrededor de 522 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de radiación? Entonces aquí tenemos la ecuación que definimos, ¿no? Que obtuvimos, que dice que la velocidad de la luz es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Despejamos la frecuencia y simplemente reemplazamos los datos. Aquí trabaja con la velocidad de la luz en metros sobre segundo y la longitud de onda nos da en nanómetros. Entonces, como ven, ustedes deberían simplificar los metros con los nanómetros para que la frecuencia me dé nanos sobre segundo, que es la unidad. Entonces, yo tengo que hacer esta transformación de metro a nanómetro. Y nosotros, con estas equivalencias, vamos a transformar, y que se dice que un metro equivale a 10 a la 9 nanómetros. Entonces, ponemos un metro abajo para que se simplifique con el de arriba, equivale a 10 a la 9 nanómetros. Estos se simplifican con estos de abajo. Y de ahí hacemos la multiplicación, la división y obtuvimos este resultado. Entonces simplemente se debe aplicar correctamente esta ecuación. Y recuerden, esta ecuación expresa que existe una relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda. Entonces es importante verificar el sistema de unidades en el que se realiza el cálculo. Entonces aquí no solo se limita a poner las cantidades, porque a veces no quieren poner las unidades simplemente y ahí no sale la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen estas conversiones, ¿ya? Entonces, recomendación, poner siempre las unidades de la cantidad que yo pongo. Si es una velocidad, metros sobre segundo, centímetros sobre segundo. Si es longitud de onda, nanómetro, Armstrong, metros, centímetros, ¿sí? Entonces siempre ubiquen las unidades de todas las variables y de las constantes de igual manera. Bien, entonces antes de hablar del espectro electromagnético, veamos si tenemos aquí otra simulación. Bueno, entonces vamos a empezar hablando del espectro electromagnético. Entonces, bueno, como se pudieron haber dado cuenta, existen ondas electromagnéticas con un amplio rango de valores de longitud de onda. Y de acuerdo con su valor van a constituir diferentes regiones. Entonces, existen en total 7 regiones y al conjunto de estas 7 regiones se denomina espectro electromagnético. Entonces, el espectro electromagnético es el conjunto de las 7 regiones de radiación. Entonces, vamos a tener ahí a los rayos gamma, a los rayos X, ultravioleta, la región visible, la región infrarrojo, las ondas microondas y las ondas de radio, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico, mientras más nos vamos hacia la derecha, la frecuencia disminuye, pero la longitud de onda aumenta, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver claramente que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas regiones y las principales aplicaciones. Entonces vamos a comenzar con los rayos gamma. Como ustedes pueden darse cuenta, es la región que tiene la mayor frecuencia de todas, ¿no? Y por ende va a tener la menor longitud de onda. Entonces la aplicación más común de los rayos gamma va a ser se utiliza para el estudio de isótopos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede destruir los núcleos, ¿sí? Entonces es una muy elevada frecuencia, por lo que es muy invasiva. Entonces puede llegar a destruir los núcleos y se utiliza principalmente en la investigación de isótopos, ¿no? De ahí vamos a tener a los rayos X. Entonces, como ven, disminuye un poco la frecuencia, por lo tanto aumenta la longitud de onda. Los rayos X, en cambio, se utilizan en mayor cantidad en la radiografía, ¿no? Ya. Después tenemos la región ultravioleta. Igual, vamos disminuyendo la frecuencia y aumentando la longitud de onda. Entonces, la
Bueno, el principal ejemplo de los rayos ultravioletas es el sol, ¿no? Entonces aquí tenemos las lámparas solares. Entonces, como ven, esta región implica de igual forma una elevada frecuencia. Por esa razón, los rayos solares pueden afectar a los tejidos celulares, pueden dañarlos incluso. Entonces, por eso es recomendable utilizar el bloqueador solar, ¿no? Si vamos a exponernos a los rayos solares, debido a que tiene una elevada frecuencia, ¿ya? Y puede dañar a nuestros tejidos. Y no solo a la piel, que, bueno, es el órgano más expuesto a los rayos solares, ¿no? Sino también puede dañar a nuestros ojos y otros tejidos. De ahí viene la región visible. Como ustedes ven, es la más chiquita de todas, pero es la más importante. ¿Por qué? Porque es la única que puede ser perceptible para el ojo humano. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta región va a estar conformada por todos los colores del arco iris, que va desde el rojo hasta el violeta. Si ustedes se fijan, el violeta tiene una longitud de onda de 4000 Armstrongs o 400 nanómetros y está junto a la región ultravioleta. Entonces aquí tenemos el violeta, ¿ya? Y bueno, el otro límite sería el color rojo, ¿no? Que está junto a la región infrarroja. Este color rojo tiene una longitud de onda de 7000 Armstrongs o 700 nanómetros. Entonces, ¿cuáles son los colores que conforman a esta región? Son los 7 colores del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, ¿ya? Entonces, esos serían los colores del arco iris. Y como les decía, es la región más importante porque es la única que podemos apreciar, ¿no? Luego viene la región infrarroja. Como ven, tiene una longitud de onda mayor a 7000 Armstrongs y las frecuencias disminuyen, ¿no? Esta región infrarroja tiene algunas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en las lámparas de calor, o en los controles remotos, o en los ascensores. Todos estos utilizan estas radiaciones para sus fines, sus diversos fines, ¿no? Después tenemos las ondas microondas. Entonces, esas ondas se utilizan en los hornos microondas, en los radares de estaciones satelitales, en la televisión de ultra alta frecuencia, teléfonos celulares. Entonces, son ondas que se utilizan para las comunicaciones, ¿no? Entonces, por esa razón, si ustedes ven las noticias, ¿no? A veces saben decir, bueno, tal periodista se encuentra en tal sitio vía microondas. Entonces, esa señal es transmitida por unas ondas que tienen estas frecuencias y estas longitudes de onda. Después tenemos, bueno, finalmente tenemos a las ondas de radio, que es la región, que tiene la menor frecuencia, la mayor longitud de onda. Entonces, estas ondas se utilizan en las telecomunicaciones, en el radio, ¿no? Las radiodifusiones, entonces radio FM, radio AM. Y esa es la principal aplicación de estas ondas. Entonces, el conjunto de estas 7 regiones se conoce como el espectro electromagnético. Entonces, nosotros, para nuestros ejercicios, normalmente vamos a trabajar con esta parte del espectro electromagnético, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces, por esa razón, es importante que ustedes sepan dónde comienza la región visible y dónde termina la región visible. Qué va antes de la región visible y qué va después de la región visible, ¿sí? Entonces, fíjense, menor a 4000 Armstrongs va a estar la región ultravioleta, aquí estaría el violeta, y terminaríamos en el rojo. Entonces, una longitud de onda mayor a 7000, ahí se va a encontrar en la región infrarroja. El visible está entre 4000 y 7000 Armstrong. Ya, entonces, para ver más o menos cómo funcionan algunas ondas de estas, vamos a ver algunas simulaciones. Entonces, por ejemplo, de las ondas de radio. Las ondas de radio, según el espectro electromagnético, tienen altas frecuencias o bajas frecuencias. Bajas frecuencias.
bajas frecuencias, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí tenemos un emisor y un receptor, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces fíjense, como ven, la longitud de onda es muy grande, ¿no? Y la frecuencia es muy baja por esa razón. Entonces, así es como se logra transmitir las ondas de radio, las emisoras, mediante este tipo de radiación. Ya vamos a ver otras ondas que las utilizamos muy a menudo, que son las ondas microondas. Entonces, ¿alguien sabe cómo funciona un microondas? Hace que las moléculas de agua se agiten. Uh-huh. Exactamente. Entonces, por esa razón es necesario que los alimentos que nosotros introducimos en un horno microondas tengan agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando si nosotros pudiéramos añadir una molécula de agua al microondas. Entonces, vamos a encender el microondas. Y fíjense, estas son las ondas que hacen que la molécula se mueva, ¿no? Se mueva. Entonces, si nosotros contamos con una línea de moléculas, ahí ya se van a producir choques. Entonces, debido a esos choques entre las moléculas, va a aumentar la temperatura. Y así es como funciona el microondas. Ahora, si tenemos un montón de moléculas o más moléculas, obviamente ese número de choques entre las moléculas va a aumentar. Por esa razón, aumentaría la temperatura del líquido o de la sustancia que queremos calentar. Y finalmente, vamos a ver aquí lo que pasa en el café. Entonces, el agua está en estado líquido, ¿no es cierto? Se mueve, hay movilidad de las moléculas, no están tan juntas. Entonces, fíjense, este es un espacio confinado, digamos así, es muy pequeño, en el cual pueden moverse las moléculas. Entonces, si nosotros encendemos el microondas, ahí más rápidamente van a calentarse. ¿Por qué? Porque estas moléculas, además de chocar entre ellas, van a chocar con la taza, ¿no? Entonces, así sería como funciona el microondas. Entonces, por esa razón, siempre debemos introducir alimentos con agua. ¿Ya? Entonces, por eso dicen que no hay que meter cucharas, no hay que meter papel aluminio, porque estos objetos solo son metálicos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que los metales solo van a estar formados por átomos de esos metales y no tienen ninguna molécula de agua. Entonces, lo que haría si nosotros introducimos una cuchara ahí es dañar al microondas, ¿sí? Entonces, por esa razón, no podemos meter alimentos con él. Y eso también ocurre cuando introducimos un huevo al microondas. Y entonces, el huevo tiene la cáscara, bueno, con cáscara. Entonces, la cáscara funciona como una membrana semipermeable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que permite el traspaso de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, si nosotros introducimos un huevo al microondas con la cáscara, lo que pasa es que va a aumentar la presión dentro del huevo. Y debido al aumento de temperatura, entonces aumenta la presión ahí y va a explotar ese huevo, ¿sí? Entonces, si quieren calentar el huevo o hacer el huevo en el microondas, lo que tienen que hacer es meter sin cáscara y ahí no va a pasar nada. Si meten con cáscara, ya van a tener que limpiar el microondas. O también incluso se puede dañar el microondas, ¿ya? Entonces, así sería el funcionamiento de un horno microondas. Y de ahí... Ya. Entonces, a finales del siglo XIX, una serie de evidencias experimentales no podían ser explicadas con las leyes
de la física clásica, o las teorías clásicas propuestas por Maxwell y Newton. Y estos experimentos que no podían explicarse, el primero fue la radiación del cuerpo negro. Entonces, un cuerpo negro es simplemente un cuerpo que absorbe energía, ¿no? Bueno, se estudiaron varios cuerpos negros y se observaba que en la región ultravioleta no involucraba una alta energía como se esperaba debido a la frecuencia, ¿sí? Existe una relación entre la frecuencia y la energía de una radiación. Como ustedes vieron, la región ultravioleta presenta altas frecuencias. Entonces, al haber altas frecuencias, se va a esperar elevadas de energía. Pero eso no podía ser explicada con estas teorías de la física clásica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se observaba, veamos aquí el gráfico, era esta tendencia. En la región ultravioleta disminuía la energía. Entonces, incluso llegaba a cero cuando la longitud de onda era muy pequeña, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la región ultravioleta. Entonces, por esa razón, según las leyes de la física clásica, lo que se esperaba era que tienda así hasta el infinito. Y no se lograba explicar por qué ocurría este comportamiento, ¿sí? A diferentes temperaturas con estos cuerpos negros. Entonces, esto finalmente se logró explicar con la teoría de Planck, que establece que la luz se propaga en forma discontinua, ¿ya? Entonces ahí, al considerar que la luz se propaga en forma discontinua, ahí ya se logró explicar esta parte del gráfico, que se obtenía a diferentes temperaturas. Entonces, fíjense, aquí tenemos diferentes ejemplos de cuerpos negros, ¿ya? Entonces, bueno, este experimento se conoce como la catástrofe del ultravioleta, ¿no? Porque no permitía explicar el comportamiento de estos cuerpos en esta región, solamente en la región infrarroja y un poco en el visible. Bien, ahora vamos con el otro experimento. El otro experimento justamente fue el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es simple un experimento en el cual se expone una superficie metálica a una radiación. Esta radiación debe tener elevada energía. ¿Para qué? Para que los electrones de la capa superficial del metal puedan ser expulsados del metal, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está un poco lo que les explicaba de la radiación del cuerpo negro, la catástrofe de la región ultravioleta. Entonces ahí está lo que dice la teoría clásica, ¿no? Que la energía debería aumentar, incluso hasta el infinito. Entonces ahí no se cumplía con la ley de la conservación de la energía. Y no se lograba explicar por qué aquí disminuye. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes un video que les puede aclarar un poco mejor sobre lo que ocurrió en este experimento y cómo fue explicado al aplicar la teoría de Planck. Entonces, bueno, la física clásica establece que los átomos emiten o absorben energía en cualquier cantidad. Sin embargo, Max Planck en 1900 estableció que la energía y la luz son emitidas o absorbidas en paquetes de energía llamados cuantos o fotones. Entonces, ahí estableció esta ecuación que me permite determinar la energía de un cuanto o de un fotón, que sería esta, la energía de un fotón o de un cuanto, que sería igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y nosotros ya vimos que la frecuencia era la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, la energía de un fotón también puede calcularse como la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, H es la constante de Planck, que tiene este valor, 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, o energias 6,63 por 10 a la menos 27 ercios por segundo. Entonces, de igual manera,
Aquí les recomiendo, ¿no?, utilizar una de estas dos constantes, sean joules o sea energía. Yo les recomiendo utilizar energía, es más práctico. Bien, y bueno, aquí tenemos la frecuencia, ¿no?, de la onda luminosa. Entonces, antes de Planck, lo que se consideraba era que la onda, o que la luz, se propagaba de esa forma, tenía esas características, ¿no? Pero después con Planck se estableció que en realidad habían unos paquetes de energía. Entonces, habían como partículas, ¿no? Entonces ahí la luz en realidad se propaga en forma discontinua, como les había dicho. Y cada uno de estos paquetes tiene su energía característica, que se le calcula con esta ecuación. Entonces, estos cuantos, cada uno de estos circulitos que les dibujé es un cuanto. Entonces, estos cuantos o fotones, en realidad, como les decía, son paquetes de energía y van a funcionar más o menos como los billetes. Nosotros podemos tener billetes de $1, billetes de $5, de 20, de 50, de 100, ¿ya? Entonces, algo así. Cada uno de estos corresponde a un cuanto que tiene su propia energía, ¿ya? Entonces, así sería la forma que explicó Planck en cómo se transmite la luz o cómo se comporta la luz. Y con esa propuesta se logró explicar la catástrofe del ultravioleta. Y les decía que el segundo misterio, el segundo experimento, fue el efecto fotoeléctrico, que, como dice ahí, fue resuelto por Einstein en 1905. Y como les decía, se cuenta con una superficie metálica que va a estar expuesta a una luz, ¿sí?, a una radiación. Esta radiación debería tener una alta energía, por lo tanto una alta frecuencia. Es decir, ahí más nos servirían las radiaciones de ultravioleta o que estén muy cercanas a esta región. ¿Para qué? Para que tenga la suficiente energía de chocar con un electrón de la capa superficial del metal y expulsar, ¿ya? Entonces ese fue el experimento del efecto fotoeléctrico. Entonces la luz presenta extrañamente un aparente comportamiento de partícula. Un fotón es una partícula de luz cuya energía viene dada por la ecuación que vimos antes, ¿no? Que dice que la energía es igual a la energía de un fotón va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces aquí tenemos la energía de este fotón, ¿ya?, que va a chocar con este electrón superficial del metal y producto de ese choque va a expulsar a ese electrón. Entonces, justamente ese experimento vamos a ver en la siguiente simulación. Ya, entonces nosotros tenemos aquí la superficie metálica, ¿no? Aquí está la lámpara. Y como les decía, necesitamos una radiación de elevada energía, elevada frecuencia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es encender la lámpara. Y fíjense que cuando los fotones tienen contacto con la superficie metálica, se desprende un electrón, ¿ya? Entonces deben tener la suficiente energía para lograr ese desprendimiento del electrón. Por lo tanto, si yo aumento la longitud de onda disminuyendo la frecuencia, fíjense, ahí no tienen la suficiente energía para que se logre expulsar esos electrones de la capa superficial del metal. Pero si nos acercamos a la región ultravioleta, incluso aumenta el número de electrones expulsados debido a la energía, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que la energía
¿Es directa o inversamente proporcional a la frecuencia? Inversa. Inversa proporcional. La energía es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Seguros? No es directamente Es proporcional. directamente. Es directamente proporcional. ¿Ya? La Entonces, longitud es inversa. es con la longitud de onda es inversa. Fíjese, aquí está bajas longitudes de onda, altas frecuencias, alta energía. Entonces, si aumentamos la longitud de onda, bajas frecuencias, baja energía, por eso no se logra que se expulse ningún electrón. ¿Ya? Entonces, hay una relación directa entre la energía y la frecuencia, e inversa entre la energía y la longitud de onda. Y eso también nosotros podemos ver en la ecuación, en esta ecuación. Fíjese, si aumenta la frecuencia, aumenta la energía. Y la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Por lo tanto, si aumenta la longitud de onda, va a disminuir la frecuencia y disminuye la energía. ¿Okay? Entonces, ese sería el efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, después de hacer todos estos estudios, se concluyó que la luz presenta algunos fenómenos, un comportamiento como onda y también un comportamiento como partícula. Y eso explica todos los fenómenos que tiene la luz. Entonces, como hablábamos del efecto fotoeléctrico, se da este fenómeno en la luz porque se comporta como una partícula. La propagación en el vacío es debido a que se comporta como una onda. La interferencia, fíjese, si tenemos dos ondas con el mismo sentido, ahí vamos a tener una interferencia constructiva. Pero si son contrarias, ahí tendríamos una interferencia destructiva. Y este fenómeno se da porque se comporta como una onda. La reflexión, en cambio, tiene que ver o se explica por el comportamiento como onda y también como partícula. Entonces, en la reflexión lo que pasa es que un rayo incide sobre un espejo plano y producto de eso el rayo reflejado cambia de ángulo, ¿sí? Entonces, esa es la reflexión. De ahí tenemos la difracción. La difracción simplemente es la descomposición de la luz. Como vemos aquí tenemos un prisma de difracción y este fenómeno se da porque la luz se comporta como una onda. Y finalmente la refracción. La refracción se da porque la luz se comporta como una onda y es el cambio de ángulo de un objeto en dos medios diferentes. Entonces, cuando nosotros ponemos un lápiz en un vaso con agua, vemos que existe un cambio del ángulo, ¿no? Cuando está en el agua a cuando está en el medio del aire, ¿ya? Y eso es debido al fenómeno de la refracción. Entonces, la luz presenta una dualidad en su comportamiento como onda y partícula, ¿sí? Entonces, la naturaleza de la luz es dual, onda y partícula. Bien, vamos a ver, antes de hablar de los espectros atómicos, vamos a ver una simulación. Bueno, aquí vamos a ver algunas diferencias de energía, como les decía. Mientras aumenta la frecuencia, ¿qué pasaba con energía? Aumentaba. La energía. Aumenta, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me gusta utilizar esta molécula de ozono. Entonces, cuando incide unas ondas microondas en el ozono, fíjense en el comportamiento de la molécula. ¿Ya? Fíjense en el comportamiento de la molécula, ¿ya? Entonces, de todas estas regiones, las ondas microondas presentan la mejor energía porque tienen la mayor longitud de onda, ¿no? La menor frecuencia. De ahí, si cambiamos a una radiación infrarroja, fíjense que es un poco más invasiva estas radiaciones.
¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta la molécula de ozono? En el visible, a pesar de que aumenta la energía, es como que no le ocurre nada, ¿sí? ¿Ya? Y de ahí vamos, esto es importante, en el ultravioleta. Fíjese, es tan invasiva, tiene tanta energía que logra la destrucción incluso de un enlace. Entonces, por esa razón, la región ultravioleta puede dañar tejidos, como les decía, debido a su elevada energía, por su elevada frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso es importante aquí. Y bueno, ahí está también nuevamente el dibujo del espectro electromagnético y se observa cómo se relaciona la frecuencia, la energía. Si aumenta la frecuencia, aumenta la energía. Si disminuye la frecuencia, disminuye la energía. Si aumenta la frecuencia y la energía, en cambio disminuye la longitud de onda, porque hay una relación inversa, ¿no? Entre la frecuencia, la longitud de onda y entre la energía y la longitud de onda. ¿Ya? Entonces ahí están las 7 regiones del espectro electromagnético. Entonces las ondas de radio presentan la mayor longitud de onda, la menor frecuencia, menor energía, mientras que los rayos gamma presentan la mayor frecuencia, mayor energía y menor longitud de onda. Entonces aquí está un gráfico, ¿no? De cómo serían las ondas. A ver, ya, vamos aquí. Esta simulación, en cambio, me va a mostrar cómo la luz se comporta como una onda y como partícula. Entonces, vamos a ver la diferencia en comportamiento. Recuerden que la luz tiene la naturaleza de onda y partícula, naturaleza dual, ¿no? Bien, entonces aquí fíjense, esto sería el comportamiento de la luz como una onda, ¿sí? Entonces, como ven, es una propagación continua, ¿no? Una onda continua. Ahora vamos a ver cómo fuera si se propagara solamente como partícula, si tendría una naturaleza de partícula. Entonces, en realidad, el comportamiento de la luz es una combinación de ambas. Entonces, como les dibujaba, es la onda, pero tiene partículas que son los fotones que forman parte de la onda. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a esta simulación. Y de ahí vamos ¿Cómo está la manera de partícula proporciona energía, profe? Claro. Entonces, debido a que los fotones tienen su propia energía, entonces eso hace que se explique el efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces cada fotón tiene su propia energía. Tal vez eso lo podemos relacionar con la fotosíntesis de las plantas. ¿O es diferente? Bueno, la fotosíntesis claro, ¿no? Porque la luz hace que ocurra esta reacción. Pero además de la luz solar, se involucran otras sustancias, ¿no? Como como el CO2, ¿no es cierto? El CO2, el agua. Entonces, claro, que la luz solar es necesario, ¿no? Para este proceso. Pero además de eso, es la reacción química en sí que se da, ¿no? Entre el CO2, el agua y la radiación y todo eso se conjuga para dar la glucosa en forma de fruto y el oxígeno. Ya, entonces ahora vamos aquí. Ahora sí vamos a explicar sobre los espectros atómicos. Entonces, para hablar de los espectros atómicos, justamente vamos a ver qué es lo que ocurre en un átomo cuando incide luz sobre él.
Entonces aquí nosotros vamos a tener un átomo, ¿ya? Y fíjense, aquí tenemos dos niveles. Entonces este va a ser el electrón. Si el fotón choca con el átomo, fíjense en que alcanza un nivel de energía superior. Entonces al absorber esta luz, alcanza un nivel energético superior, pero este nivel energético superior es inestable. Por lo tanto, el electrón tiende a volver. Y cuando vuelve, emite energía en forma de fotón. Entonces, en este proceso vamos a tener una absorción de energía para que el electrón salte del nivel 1 al nivel 2. Y después, como este es inestable, regresa al nivel 1 emitiendo energía en forma de fotón, ¿ya? Entonces hay una absorción energética y una emisión energética, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que comprendan, y así es como se obtienen los espectros atómicos, ¿sí? Justamente haciendo este experimento. Ya, entonces, nosotros vamos a tener algunos tipos de espectros atómicos. Entonces, ya, vamos a hablar primero de los espectros atómicos continuos, ¿sí? Entonces, cuando la luz solar o la luz natural o la luz de un cuerpo negro en general pasa a través de un prisma de difracción, se descompone en luces o radiaciones electromagnéticas de diferentes longitudes. Entonces, yo puedo ver estos espectros mediante un aparato que se llama espectroscopio. Este espectroscopio contiene un prisma de difracción que le descompone a la luz. Entonces, al observar mediante este aparato, lo que vamos a obtener es este resultado, el espectro continuo, si analizamos la radiación de un cuerpo negro, o de una bombilla, o de la luz solar, ¿no? Entonces, ese sería el espectro continuo. Como ustedes ven, se registran radiaciones en todas las longitudes de onda de la región visible, ¿sí? Entonces, por eso vemos los 7 colores del arco iris. Bien, ahora justamente viene lo que les expliqué hace un momento de lo que ocurre cuando un átomo absorbe energía y lo que ocurre cuando emite energía. Entonces vamos primero acá. Nosotros tenemos un gas frío al cual le vamos a hacer que incida energía o que gane energía. Entonces puede ganar energía de 3 formas diferentes. Entonces una sería por incidencia de luz, como aquí. Otra sería por calentamiento. Y la tercera es por una descarga eléctrica. Entonces, cuando el gas está absorbiendo esta energía y eso se observa a través del espectroscopio, lo que vamos a obtener es este espectro de absorción. Como ven, tiene una característica de ser opaco. Entonces, ustedes ven ahí unas líneas negras, ¿sí? Bueno, vale recalcar aquí que estos espectros, el de emisión y el de absorción, se conocen como espectros discontinuos. ¿Sí? Espectros discontinuos o de líneas, ¿ya? Entonces, este sería el espectro de absorción, que la característica es que es opaco. Ahora bien, como les decía, el electrón alcanzó un nivel inestable de energía y tiende a volver a su nivel original de energía. Entonces, ahí, cuando el gas está caliente y se observa esa radiación, acuérdense que ahí está emitiendo un fotón, se observa esa radiación con un espectroscopio, se va a obtener este espectro de emisión o de línea, que tiene la característica de ser brillante, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el espectro de emisión y el espectro de absorción son complementarios, ¿sí? Entonces, justamente esa es la razón por la cual estos espectros de líneas son característicos o permiten identificar a un elemento, ¿sí? Porque cada elemento tiene su propio espectro discontinuo, espectro de emisión y espectro de absorción. Entonces, bueno, aquí voy a explicarles otra vez nuevamente. El espectro continuo se daba cuando se analiza la radiación de un cuerpo negro de la luz blanca, ¿no?
o de cualquier gas, líquido o sólido incandescente. Entonces, cuando eso se analiza mediante un espectroscopio que contiene un prisma de difracción, se obtiene este espectro atómico continuo, ¿no? Que, como ven, se conforma por los 7 colores del arco iris, que va desde el rojo hasta el violeta. Recuerden que cuando hablamos del rojo hablamos de los 7000 angstroms y cuando hablamos del violeta de los 4000 angstroms. Entonces, este sería el espectro continuo. Ahora vamos a hablar de los espectros discontinuos, que como vimos eran 2. Tenemos un espectro opaco, que es un espectro brillante, que es el de emisión, y el espectro opaco, que es el de absorción. Entonces aquí tenemos el gas, que no está caliente, está absorbiendo energía, por eso aquí tenemos el espectro opaco, ¿no? Con la línea negra. Y cuando el gas ya se ha energizado por una descarga eléctrica, como en este ejemplo, ahí nosotros vamos a ver en el espectroscopio el espectro de emisión, que sería la línea brillante, del color que caracteriza al gas que estamos analizando. Y como les decía, estos dos espectros son complementarios, ¿ya? Entonces, son característicos del gas que estamos analizando. Y aquí tenemos justamente varios ejemplos de varios elementos, ¿no? Bueno, ejemplos de los espectros atómicos de varios elementos. Entonces, el color del fotón que emiten cada uno de estos elementos se relaciona con la combinación de estos colores de las líneas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sodio tiene un color característico como entre rosado y anaranjado, ¿sí? Y eso se debe a la combinación de todas las líneas que aparecen en el espectro de emisión. Entonces dice, las rayas espectrales de un elemento químico no son siempre iguales, ahí sí, no son siempre iguales. Por lo tanto, su espectro es su huella digital, ¿no? Entonces, si cambiamos de elemento, vamos a tener otro espectro atómico, ¿no? Pero si analizamos el mismo elemento, siempre permanece el mismo espectro atómico. Bien, entonces vamos a ver la siguiente simulación, que justamente tiene que ver con los espectros atómicos. A ver, entonces aquí es otro experimento similar al que ya vimos, ¿no? En el cual el electrón choca con el átomo, el electrón salta a un nivel mayor energéticamente hablando y cuando vuelve emite un fotón, ¿no? Entonces es lo mismo que ya habíamos visto. Entonces ahí está el fotón emitido, cuando regresa a su estado original. Y la aplicación principal, o una de las aplicaciones principales de estos espectros atómicos, son las lámparas de descarga que se utilizan en los rótulos. Entonces, normalmente se utiliza, son tubos que contienen el gas neón, por eso son las luces de neón. Entonces, se hace una descarga eléctrica y como el electrón salta a un nivel energético superior, se emite esta energía, ¿sí? Entonces se emiten fotones, ¿no? Entonces la combinación de ese espectro de líneas, de todas esas líneas a diferentes longitudes de onda, me da este color. Si quisiéramos un color diferente, por ejemplo, podríamos poner en los tubos el gas hidrógeno y ahí tendríamos un rótulo de este color. Si pusiéramos el gas mercurio tendríamos de este color, si fuera sodio de este color y neón de este color. Entonces, por eso las luces de neón, un color característico es este. Entonces, eso es lo que me permite diferenciar el elemento neón, ¿no? Entonces, por eso son característicos los espectros atómicos.
Ya, entonces ahora vamos, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a empezar a resolver los ejercicios. Ya, entonces dice, se obtiene una radiación cuya frecuencia es 1,5 por 10 a la 15 Hz. Determinar su longitud de onda en Armstrong. Entonces, lo primero que tienen que hacer aquí es saber los datos. Entonces, para saber el dato que me da, siempre ustedes tomen en cuenta las unidades que tiene cada una de las variables. Entonces, hemos visto ahorita la aplicación de dos ecuaciones. Pero me faltaba una diapositiva. Sí, me falta esta diapositiva. Entonces, bueno, antes de comenzar los ejercicios, vamos a terminar con esto. Entonces, cuando se analiza el átomo de hidrógeno, se obtienen líneas a estas diferentes longitudes de onda. Ahí están los colores característicos. Sin embargo, con espectroscopios más sofisticados, se logró evidenciar que también se emiten radiaciones en la región infrarroja y en la región ultravioleta. Entonces, bueno, estos científicos se dedicaron a estudiar las radiaciones de cada una de esas regiones y obtuvieron las series del hidrógeno. Entonces, estas series solo son aplicadas para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, solamente son aplicadas para el átomo de hidrógeno. Entonces, Lyman, quien fue que estudió la región ultravioleta, se dio cuenta que se emitían radiaciones en esta región con longitudes de onda menores a 4.000 angstroms cuando el electrón partía de cualquier órbita y llegaba al primer nivel, ¿ya?, de energía. Entonces, siempre que se llegaba a esta línea, se emitía una radiación que correspondía a esta región. Ahora, la serie de Balmer. Balmer, en cambio, observó que cuando se emite una radiación en la región visible, es decir, entre 4.000 y 7.000 angstroms, el electrón siempre pasa de un nivel superior hasta el segundo nivel, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos la otra serie que es de Paschen, Brackett y me falta otra que es de Pond, que ellos tres estudiaron la región infrarroja. Entonces, si la radiación es mayor a 7.000 angstroms, ahí se evidenció que el electrón llegaba a la tercera línea, ¿sí? Entonces, otra vez les hago acuerdo. Estas series solo funcionan para el átomo de hidrógeno. ¿Y qué es lo que aporta esta serie? La línea a la cual llega el electrón. Nosotros normalmente solamente vamos a trabajar con las dos primeras. Entonces, ustedes deben saber qué radiación, en qué región corresponde a qué serie. Entonces, corresponde a la serie de Lyman cuando se da una radiación en el ultravioleta, cuando el electrón llega al primer nivel. Y corresponde a la serie de Balmer cuando se da una radiación en el visible, cuando el electrón ha llegado al segundo nivel, ¿ya? Entonces, N1 y N2 son los números correspondientes a cada línea de sus respectivas series. Y esa sería la última diapositiva. Entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. ¿Cómo vamos a identificar los datos? Por las unidades. Entonces, aquí en este caso me da un dato de frecuencia. Entonces, ¿cómo era el símbolo de la frecuencia? V. Ya, no es. Ajá. El símbolo no. Entonces, la frecuencia dice que es igual a 1,5 por 10 a la 15 Hz. Y un Hz equivalía a ¿qué? Un ciclo por segundo, sobre segundo. Ya, pero la equivalencia en realidad era otra. Segundos. A la menos uno. Segundo a la menos 1. Esa vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, un Hz equivale a un segundo a la menos 1. ¿Ya? Y me pide determinar la longitud de onda. Entonces, ¿qué ecuación utilizaría?
¿Qué decía mi ecuación? La constante de luz es igual a la amplitud por la frecuencia. No a la amplitud. Lambda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. No. La longitud es igual a la amplitud sobre la frecuencia. Nada de amplitud. La longitud es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Acuérdense que estamos hablando de la luz, ¿no? Entonces, la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Y simplemente tenemos que reemplazar la ecuación. La velocidad de la luz es una constante, 3 por 10 a la 10. Decía que yo utilizo en centímetros sobre segundos. Y no se olviden de poner las unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos ejercicios más corresponden a una transformación o conversión de unidades. Entonces, ustedes tienen que simplificar unidades. Entonces, no se olviden de las unidades. Y la frecuencia es 1,5 por 10 a la 15. Segundos a la menos 1. Entonces, fíjense, si hago yo este cálculo, la longitud de onda, ¿en qué unidades me va a dar? Centímetros. Exacto, en centímetros, pero me pide en Armstrongs. Entonces, yo tengo que hacer una transformación. Y para eso nosotros necesitamos esta diapositiva con las equivalencias, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos de energía, hablamos de electronvoltios, de hercios, de joule y de calorías. Cuando hablamos de longitud, Armstrong, centímetros, metros, nanómetros, ¿ya? Entonces, ¿qué equivalencia vamos a utilizar en este ejercicio? Un Armstrong es igual a 10 a la menos 8 centímetros. Entonces vamos a utilizar esa equivalencia que dice un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. ¿Cómo pondré? ¿Qué pongo arriba? Un Armstrong. Un Armstrong. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. ¿Ya? Entonces el centímetro se me simplifica con el centímetro, el segundo a la menos 1 con este segundo a la menos 1 y he calculado la longitud de onda en Armstrong. ¿Ya? Entonces no se olviden de poner las unidades de las constantes y de las variables. Bien, entonces aquí va otra recomendación. Yo lo que les recomiendo es hacer estos cálculos por partes. ¿Eso qué significa? Primero, en este caso, yo haría esta división. Ya saben cómo poner este por 10. Es igualito que el número de Avogadro. Y de ahí le ponen igual. Entonces, 3 por 10 a la 10 dividido para 1,5 por 10 a la 15, igual. No borran la respuesta. Directamente ponen dividido para 10 a la menos 8. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se escribe ese 10 a la menos 8. Entonces, si tienen esta calculadora, lo que van a poner es el 10 elevado, es esta tecla, a la menos 8. ¿Ya? 10 elevado a la menos 8. Entonces, cuando es por 10 a la algo, ahí utilizan esto. Pero si es 10 elevado directamente sin el por 10, sería 10 elevado a la menos 8. ¿Ya? Ahora, si tienen estas más actuales, creo que son, lo que tienen que poner es 10 igual esta tecla de acá elevado a la menos 8. ¿Ya? Este sería el por 10, incluso ahí les dice. Es 10 elevado a la menos 8 y ahí le ponen otra vez igual. ¿Ya? Si se les borró la respuesta, no querían y se les borró, aquí tienen la letra answer. ¿Ya? Entonces ponen answer dividido 10 a la menos 8. Igual. ¿Ya? Entonces eso es para que no tengan tanto error en la respuesta. Entonces, ¿cuánto les digo? 2 por 10 a la 34. No, ese no está bien.
2000. 2000. 2000. 2000 Armstrongs. Ya. Entonces, fíjese, ahorita les voy a dar un tip para que ustedes sepan si están haciendo bien los cálculos o no. Entonces, las frecuencias, como les dije, normalmente vamos a trabajar en las regiones de ultravioleta, visible o infrarrojo. Las frecuencias van a estar en estos rangos, por 10 a la 15, por 10 a la 14. Mientras que las longitudes de onda en Armstrongs van a tener estos valores, 2000, 8000, 10000, 4000, 5500, etc. ¿Sí? Entonces, si me dicen una longitud por 10 a la 34, algo está mal. ¿Ya? Entonces, con los resultados ustedes pueden darse cuenta si están utilizando bien la calculadora o no. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Entonces vamos con el siguiente. Ya. A ver, vamos a copiar el segundo ejercicio. Ya. Dice, una radiación luminosa tiene una longitud de onda de 5890 Armstrong. Calcular su frecuencia en Hertz y la energía de sus fotones en electronvoltio. ¿Ya? Entonces, de igual manera, primero ponemos el dato. ¿Cuál sería mi dato? Longitud. Eso, la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda que se simboliza con lambda. Lambda va a ser igual a 5890 amperes. Ahora me pide calcular la frecuencia. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia? Frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Bien. Ahora, velocidad de la luz era la constante. 3 por 10 elevado a la 10. A la 10 centímetros sobre segundo. Y la longitud de onda aquí nos da 5890 amperes. Muy bien. La frecuencia, ¿en qué unidades se mide? Hertz. Hertz, ¿no es cierto? O el equivalente a un hertz. Segundo a la menos 1. Es segundo a la menos 1. Entonces, ¿qué unidades me estorban para tener esas unidades de frecuencia? Los amperios. ¿Qué amperios? Armstrongs. Armstrongs. ¿Qué más me estorba? Centímetros. Centímetros. Ajá. Entonces yo tengo que simplificar los centímetros con los Armstrong, que son las unidades de longitud. Entonces para eso otra vez vamos a utilizar la tablita que les mostré de las equivalencias, ¿no? Y utilizaríamos esta equivalencia que dice que un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a poner arriba? Un Armstrong. Ya, muy bien. Un Armstrong equivale a 10 elevado a la menos 8 centímetros. Entonces, el centímetro de abajo se me va con el de arriba, el Armstrong de arriba se me va con el de abajo. Y ya he calculado la frecuencia. ¿Cuánto me da? Igual, hagan por partes, ¿no? Primero la división, igual, otra división. Sale 5,0993 por 10 a la 14. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Era
el rango que yo les decía de frecuencias. Me debe dar por 10 a la 14, por 10 a la 15 hertz o segundos a la menos 1. Está correcto. Ya. Ahora vamos a calcular la energía de los fotones. ¿Cómo calculábamos la energía de los fotones? Aquí era igual. ¿Cómo calculábamos la energía de un fotón? De Planck con la frecuencia de la onda luminosa. Es por la frecuencia, ¿no? Constante de Planck por la frecuencia. Muy bien. Entonces, bueno, ahí teníamos las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Nosotros podemos reemplazar la frecuencia por velocidad de la luz sobre lambda, y también la energía de un fotón será igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. En este caso, como yo tengo como dato la longitud de onda y la frecuencia, yo puedo utilizar esta ecuación, que es la más fácil porque solo involucra una multiplicación, ¿no? Entonces, la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 27 hercios por segundo, por la frecuencia que nos salió 5,09 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. ¿Ya? Entonces, me dice aquí calcular la energía en electronvoltios. Si yo hago esta operación, ¿en qué me va a dar la energía? Energios. Energios, entonces yo tengo que hacer una transformación. Entonces vamos a utilizar la tabla de transformación, ¿no es cierto? ¿Cuál equivalencia vamos a utilizar? Aquí están las unidades de energía. La primera. Exacto. Dice que un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 12 hercios. ¿Ya? Entonces, vamos a poner, ¿qué ponemos arriba? Un electronvoltio. Disculpa, estoy aquí con la bebé. Ya, un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 12. Ya, muy bien. Entonces el eje se me simplifica con este eje, el segundo con este segundo a la menos 1 y he calculado la energía en electronvoltios. Ya, ¿cuánto me da? Dos. 2.11. ¿Ya? 2,11 electronvoltios. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes calculen la energía en electronvoltios, les van a salir valores así: 2,11, 8,5, 10,5, 2,4, 5,8, ¿sí? Valores así. Cuando calculen la energía de un fotón en hercios, ahí les tienen que dar por 10 a la menos 11, por 10 a la menos 12, algo así. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta si su resultado es coherente o no. Entonces ahí ya hemos calculado lo que nos pide este ejercicio. Muy bien. Entonces vamos con el tercero. Vamos a hacer
La longitud de onda de una radiación luminosa es 1500 Armstrong. Calcular la energía de esta radiación en kilojoule sobre mol. ¿Ya? Entonces, ¿qué dato tenemos en este ejercicio? Solo la longitud de onda. Es lambda, ¿no? Lambda. Lambda va a ser igual a 1500 Armstrong. Bien, entonces me pide determinar la energía de esta radiación en kilojoule sobre mol. Recuerden que con esta ecuación se determina la energía de un solo fotón, de uno de esos puntitos que les dibujamos. Pero aquí me pide determinar la energía de una mol de esos fotones. Entonces yo tengo que transformar de fotón a mol de fotones. Recuerden que cuando hablábamos de las moles, yo les decía, una mol es la cantidad de sustancia que tiene el número de Avogadro de unidades químicas fundamentales. Entonces aquí es donde vamos a aplicar esa definición, ¿no? Entonces, una mol de fotones va a tener 6,022 por 10 a la 23 fotones. Una mol de electrones tiene 6,022 por 10 a la 23 electrones. Y así de cualquier unidad química fundamental. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la energía para un fotón y de ahí transformamos a energía para una mol de fotones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta ocasión. ¿Y cómo vamos a calcular la energía de un fotón? La constante por la velocidad de la luz sobre la longitud. Muy bien. La constante de Planck, ¿no? Por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. En este caso me interesa utilizar esta ecuación porque me da como dato la longitud de onda. Si yo quisiera utilizar esta, primero tengo que calcular la frecuencia. Listo. Entonces, la constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a la 27 ergios por segundo. Multiplicado por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10 centímetro sobre segundo. Y la longitud de onda, que es mi dato, 1500 Armstrong. ¿Ya? Entonces, fíjense, este segundo se me va con este segundo. Y la energía, ¿qué unidades debería tener? ¿Cuáles son unidades? Kilojoules sobre mol. Kilojoules, ¿no es cierto? Pero aquí yo no tengo kilojoules, entonces, ¿cuál es unidad de energía de todas estas unidades? Los primeros. Ergios. Ergios, ¿no es cierto? Entonces, los ergios es unidad de energía. Entonces, todo lo que no sea ergio, tengo que simplificar. Entonces, primero vamos a simplificar los centímetros con los Armstrong, ¿no? Que es lo que más me toca. Entonces, ¿qué ponemos ahí arriba? Un Armstrong. Un Armstrong equivale a 10 a la 10 a la menos 8. Eso. Centímetros. Muy bien. El centímetro de abajo se me va con el de arriba, el Armstrong de arriba se me va con el de abajo. Y ahí sí ya he quedado en una unidad de energía, ¿no? Que es el eje. Ahora sí vamos a transformar el eje, ¿qué? Nos vale esa hoja. A joules. Eso, a joule primero, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esta equivalencia que dice que un eje equivale a 10 a la menos 7 joules. Discúlpeme que está aquí medio molestosita. A ver, vamos a... Un eje equivale a 10 a la menos 7 joules, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos ahí arriba? 10 a la menos 7 joules. Ya, eso. Entonces,
Es a lo menos 7 joules equivale a un ergio. Ya, el ergio de arriba se me va con el de abajo y tengo en joules, ¿no? Pero me interesa ir a kilojoule. Entonces, ¿cómo paso de joule a kilojoule? 1000 joules es un kilojoule. Exacto, muy bien. Entonces pongo un kilojoule tiene 1000 joules. ¿Ya? Entonces el joule de abajo se me va con el de arriba y he calculado la energía de un fotón en kilojoules. ¿Cuánto me da? $1,32 por 10 a la 33. Ya. 1,32 por 10 a la 33. Bien, entonces, ahora recuerden que esta es la energía de un solo fotón, ¿no? Entonces, ahora queremos calcular para una mol de fotones, entonces solamente voy a poner esto. Entonces, parto de este dato, ¿no? 1,32 por 10 a la 33 kilojoules existe en un fotón, ¿no? Entonces, esta es la energía en kilojoules que tiene un fotón. Entonces, ¿cómo vamos a transformar de fotones a mol de fotón? Número de Avogadro. ¿Qué ponemos arriba? 6,022. 6,022 por 10 a la 23 Fotones es igual a un mol. Es igual a un mol de fotones. Muy bien. Entonces el fotón de aquí se me va con este fotón y he calculado la energía en kilojoules sobre mol, que es lo que me pregunta el ejercicio. ¿Cuánto me da? Entonces, para hacer este cálculo hubiese utilizado la tecla ANS, ¿no? Si ustedes borraron este resultado. $7,94 por 10 a la 46. No, está algo mal. Este resultado... 10 a la 56. 10 a la 56. No, peor. Este resultado sí está bien. A mí Entonces, también me salió eso. Primero háganle la multiplicación, ¿sí? Salía 3,32 por 10 a la menos 31. Ya veamos.
A ver, pongan ese valor aquí, por 10 a la menos 31. Sí, con ese valor es. Ya. ¿Cuánto le sale entonces? 794 por 10 a la... 10 a la menos 8 sale. No. Tampoco. A ver, veamos cuánto. El resultado de arriba sale 1,32 por 10 a la menos 21. A mí también me salió eso. Ya, eso sí parece. Ya, y acá abajo. ¿700? 794.904. Ya. Este sí es un valor coherente. Kilojoule sobre 9. Ya. Entonces, cuando calculamos valores en kilojoule sobre mol, me tiene que dar estos rangos, ¿no? 700, 1000, 2000. No puede quedarme por 10 a la 50 y no sé cuánto que me dijeron. ¿Ya? Entonces ahí vuelven acá y dicen, a ver, que me equivoqué. Entonces, como les recomendé, primero en este caso yo haría las multiplicaciones. Ahí pongo igual. Dividido para 1500. Igual. Dividido para 10 a la menos 8. Igual. Dividido para 1000. Y ahí seguramente les sale. Porque si ponen todo así de una, estoy casi segura que no les sale. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a hacer el último ejercicio. Bueno, aquí dice determinar a qué región del espectro electromagnético corresponde una radiación cuya frecuencia es igual a 4,5 por 10 a la 14 Hz. ¿Cómo vamos a saber a qué región del espectro electromagnético corresponde esa radiación? ¿Qué debemos calcular? La longitud de onda. La longitud de onda, ¿no es cierto? Porque yo solo les he dado valores de longitud de onda para que ustedes sepan a qué región corresponde. Muy bien. Entonces, aquí nos da como dato la frecuencia. La frecuencia, no es cierto. ¿No? Va a ser igual a 4,5 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. ¿Ya? Eso sería frecuencia. Entonces, como bien dijeron, vamos a calcular la longitud de onda. ¿A qué va a ser igual la longitud de onda? La velocidad de la luz sobre la frecuencia. Velocidad de la luz sobre frecuencia. Bien. Entonces, velocidad de la luz, sabemos que es la constante. 3 por 10 elevado a la 10 centímetros sobre segundo dividido para la frecuencia 4,5 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. Los segundos a la menos 1 se me simplifican con estos segundos a la menos 1. Y la longitud de onda, ¿en qué me interesa calcular? Hertz. ¿En nanómetros o Armstrong? En Armstrong, ¿no es cierto? Porque yo les he dado valores en Armstrong. Muy bien. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Arriba.
Un Armstrong. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 10 a la menos 8 centímetros. Se me va el centímetro con este centímetro y he calculado la longitud de onda en Armstrong. ¿Cuánto me da? 6.666. ¿Solo eso? Sí. .67. Ya. Sí. Ya. Entonces, esta longitud de onda, ¿a qué región corresponde? Microondas o infrarrojo. De 6.600 Armstrong. Al espectro visible. Exacto, la región visible. La región visible, ¿entre qué longitudes de onda se encontraba? Entre 4.000 y 7.000 Armstrong. Muy bien, entre 4.000 y 7.000 Armstrong, ¿no? Entonces, la región ultravioleta, Menor a 4.000. menor a 4.000. La región infrarroja, Mayor a 7.000. Mayor a 7.000. menor a 7.000, ¿ya? Entonces, como esto está entre 4.000 y 7.000, corresponde a la región visible. Ahí sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, como ven, estos ejercicios solamente es una aplicación de las dos ecuaciones que hemos revisado, ¿no? De la longitud de onda con la frecuencia que se relacionan inversamente, de la energía con la frecuencia que se relacionan directamente, de la energía con la longitud de onda que se relacionan inversamente. Y ya, solo es la aplicación de esas dos ecuaciones, y tres si quieren. Bien, entonces vamos a resolver las preguntas. ¿Cuáles son las características de una onda? Tiene amplitud, longitud y frecuencia. ¿Qué era la amplitud? Longitud de cresta a cresta. La altura de la onda. Ya, más o menos. Era la distancia que existe entre la cresta y la mitad de la onda, ¿no? De ahí la longitud de onda. La distancia entre las crestas. De dos ondas consecutivas. La frecuencia. Los ciclos que cumple sobre ese. Más o menos. Número de ondas. Número de ondas que pasa por un punto. Ajá, en un segundo, ¿no? Número de ondas que pasa por un punto en un segundo. Muy bien. ¿Y qué más? Eso, ¿no? ¿Qué establece la ecuación de Planck? La energía de un fotón. Ya, la energía de un fotón, ¿no? La cuantización de la energía de la luz. Entonces, ¿a qué era igual la energía de un fotón? A la constante de Planck por la frecuencia de la luz. Ya, muy bien. ¿Y si quiero con la longitud de onda? A la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud. Muy bien. ¿Qué es el espectro electromagnético? El conjunto de las 7 regiones de la radiación. Muy bien. ¿En qué rango de longitud de onda se encuentra la región visible del espectro electromagnético? Mayor a 4.000 4.000, menor a 7.000. Entre 4.000 y 7.000.
¿Y con qué regiones limita? Con la región ultravioleta y microonda. Infrarroja. Infrarroja, ¿no? Recuerden los colores del visible. El último es el de más baja longitud de onda es el violeta y el de más alta longitud de onda es el rojo. Entonces, después del violeta viene el ultravioleta. Antes del rojo viene el infrarrojo, ¿ya? Entonces, esas serían las regiones. ¿Por qué se utilizan los espectros atómicos para identificar a los elementos? Porque cada elemento tiene un color específico. Eso, porque funciona como una huella digital, ¿no? Cada elemento tiene su propio espectro atómico característico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces voy a dejar de grabar.